Hoy, en Derivada Política, nos adentramos en la génesis de los discursos de odio. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan diariamente? ¿Corremos peligro de una masacre como la de Nueva Zelanda, que terminó con 51 muertos? ¿Cómo se organizan estos grupos no democráticos? ¿Qué rol cumplen las redes sociales y los medios tradicionales? Bienvenidos sean todos ustedes, todos ustedes a un nuevo episodio de Derivada Política, en este caso el 10º de nuestra segunda temporada. Sin más preámbulos, quiero presentar a mis queridos compañeros hoy acá presentes, la querida Pamela Méndez. ¿Cómo te va, Pame? ¿Bien? Todo bien, ¿cómo va? Rosario Radaeli, ¿tenés segundo nombre? No tengo segundo nombre, gracias a Dios. Y lo único que queda es el señor Ignacio de Pablo, que sí tiene segundo nombre. Placer de saludarles, pero no tengo segundo nombre. Bueno, la cuestión que hoy nos atañe, por lo menos a nosotros cuatro, y que creemos que viene de hace bastante tiempo y creemos que no es algo novedoso, por eso dijimos que hoy nos vamos a tomar un tiempo un poquito por ahí más largo que por lo general nos tomamos, que es para analizar. Concretamente no hay algo muy puntual, sino que es básicamente los discursos de odio, como podríamos así ponerle un título grandilocuente al episodio, y cómo los discursos de odio van tomando cuerpo social a través del periodismo, a través de las redes sociales, cómo eso se va un poco ramificando y también creando colectivos sociales que también los vemos tomar partidos y acciones en la arena política y en la arena pública, y que eso en definitiva también se transmite a través de discursos. Pero no me quiero explayar demasiado y también ponerme demasiado técnico o específico. No sé, ¿alguno de ustedes, chicos, quiere por ahí darle también un bonio para cerrar esta introducción del capítulo? Muchas veces vemos a los discursos de odio como algo lejano, como algo de 2 o 3 personas, y en realidad es algo concreto y es algo que nos tenemos que tomar en serio porque puede tener consecuencias materiales en un futuro cercano. Y un poco hay mucha gente preocupada, sobre todo en Europa ahora, en Estados Unidos también, por el avance de estos discursos, ¿no? Que ya no son democráticos, que van contra las mujeres, las minorías, los inmigrantes, etc. Hoy particularmente hay movimientos muy bien organizados. De hecho, por eso vemos, por ejemplo, el informe sobre o en contra de la cultura de la cancelación que firmaron, esta especie de carta que firmaron Noam Chomsky, J.K. Rowling, o sea, que después vamos a entrar muy bien en detalle en eso, pero evidentemente hay algo en el mundo que está repercutiendo, sobre todo de la manera de pensar y de exteriorizar pensamientos. Sí, otra cosa que también me parece, hablando de la cultura de la cancelación, es que esta suerte de polarización no se da solamente con las ideas antagónicas, sino también dentro de un mismo espacio de personas que comparten ciertos puntos en común. Y eso me parece que es lo preocupante, ¿no? Sobre todo con esto de la cultura de la cancelación, por ejemplo. Que es cuando cancelás a una persona, ¿no? Por alguna postura o algún dicho que haya tenido ahora o hace 10 o 15 años tal vez, ¿no? Lo cual es peor porque no se le permite a nadie tener aunque sea un error, ¿no? No se admite a la persona como un ser dinámico que puede cambiar de opiniones e informarse y aprender. Me parece, como decía Pame, que dos cosas. Incluso las personas que retoman un discurso de odio, ya sea en la arena pública, en un debate, en una mesa de café, en un asado, muy pocas veces, o sea, se ven en la situación en la que materializarían ese discurso de odio. Entonces también ahí me parece que hay como un vértice en el que nos podemos apoyar para desmantelar esos discursos de odio también, ¿no? Porque una cosa es decir, de hecho, que, digamos, una pose, como si fuese una pose ante la sociedad, y otra cosa diferente es llevarlo a cabo. Nachi. Perdón, para abrir un poco el debate, ¿cuál les parece que es la vinculación entre los discursos de odio y la cultura de la cancelación? Porque muchas veces los discursos de odio están asociados a, obviamente el odio a los inmigrantes, el odio a los negros y demás, pero muchas veces la cultura de la cancelación, que es
digamos, dejar de darle entidad a una persona o una postura política para mí no existe, termina favoreciendo o haciendo florecer a esos discursos. No sé qué les parece. Para mí es claramente la emocionalidad. La emocionalidad y la polarización. Perfecto. Sí, me parece que es también la personalización, más allá de obviamente que coincido con ustedes, chicas, es encontrar en el adversario político o en, que ni siquiera me parece que es político también muchas veces el asunto, ¿no? Es como que hasta te diría que hay una primera instancia más social y más de clases, se podría decir hasta económica, es el asunto, que me parece que ya socialmente uno tiende a enmarcar a determinadas personas de acuerdo a su pensamiento político muchas veces, y a partir de eso se cancela. Y por eso, digamos, la cultura de la cancelación, como hablábamos, para mí ese es o por lo menos esa es mi línea de pensamiento y el debate que para mí creo que lo junta a los dos. Es, te cancelo, por ende te odio. Vos, Tommy, entiendo que fuiste a buscar esos discursos de odio a lugares concretos, y en este caso creo que fueron los medios. Si querés contarnos un poco de eso para ir avanzando, un poco, que no quede tan en el aire. Perfecto, me encanta. Y un poco lo que me parece que digo como título de mi columna en el día de hoy, es que nos acostumbramos a recibir un periodismo o a recibir unos medios que son medio berretas. Lo que concretamente quiero decir es que en pos de una cultura de la cancelación, que en definitiva da o más rating o más clics vía internet o lo que sea, o más likes en un tweet, o digamos cualquier ejemplo de la arena de ya sean los medios modernos de comunicación o ya sean los más tradicionales, creo que los estándares del periodismo se han pisoteado y se han, digamos, socavado en función de promover una cultura de la cancelación. ¿A qué me refiero con esto? Nos hemos acostumbrado en primer lugar a un periodismo sin fuentes. De alguna manera la cultura de cancelación también supone esto. Yo no puedo evitar, o por lo menos no puedo confrontar, ni tampoco elijo confrontar, porque está muy marcada esa segmentación de pensamiento. Y yo ahora yo traje, por ejemplo, 4 frases de estos diferentes periodistas para que ustedes me digan, y la audiencia obviamente está bien, digamos, para que por ahí lo adivine. Yo les tiro una frase, por ejemplo, del 21 de junio de 2020 de Eduardo Feynman en Radio 10 en su programa a la mañana. Dice: Cristina quiere meter precio a Mauricio Macri antes de fin de año. 21 de junio de 2020. ¿Qué está mal en esta frase? Les pregunto a ustedes. Digamos, un periodista que... Bueno, digamos, Eduardo Feynman es abogado y además es periodista, pero les pregunto, ¿qué está de mal en esta frase? Hablando mal y pronto, es un andar a chequearlo. Tipo, ¿qué fuente hay? ¿Qué información hay detrás de eso? Perfecto. El problema es que faltan fuentes. Falta la fuente de información. Y el periodista, por lo menos a mí me han enseñado, y me parece que es un estándar del periodismo que se tiene que cumplir, pero que no lo vemos reflejado por estas cosas que digo, es que nos hemos acostumbrado a un periodismo sin fuentes. Sin fuente de información, como por ejemplo, a ver, les tiro otra frase. González Oro con Luis Novarecio el martes 26 de marzo de 2019 dice: Cristina va a volver con una sed de venganza enorme. Entonces, perdón, porque además, en todo caso, me parece que el rol que terminan cumpliendo los periodistas en este universo de cultura de cancelación y de discursos de odio es promover, digamos, discursos sin fuente de información, porque yo no te estoy dando ningún tipo de información, sino te estoy dando una especie como de pantallazo de lo que es mi opinión de lo que va a pasar. Estoy haciendo futurología sobre nada. Y vos fíjate, Tommy, te agrego esto, qué encubierto que está, porque uno a priori diría, esto no es un discurso de odio. Ahora, si uno piensa en la imagen que se está construyendo de Cristina, que es mujer, y eso no es aleatorio, porque digo, el otro antecedente de que viva el cáncer o es el cáncer de la Argentina o qué sé yo, fue Evita. Entonces, ahí el discurso de odio es hacia una mujer, o sea, el discurso de odio es el machismo. Sí, es doblemente marginal. Además es doblemente marginal porque no solamente estás hablando de la enfermedad de una persona, de Evita, sino que además estás hablando de un grupo social que ha estado históricamente marginado, como son las mujeres. Entonces el discurso tiene el doble de poder. No, por supuesto. Pero a lo que voy yo es que es difícil a veces encontrar cuál es el discurso de odio oculto detrás de que se diga algo, por ejemplo, de Cristina. Porque como decía Tommy, se personaliza en alguien, entonces eso esconde lo que está queriendo decir atrás. ¿Qué es lo que se le está criticando a Cristina? Que es mujer.
exactamente. Y Iván Jarosky, el 20 de junio de 2020 en C5N, dice: cuando una expresión política o cuando una manera de pensar se asocia con una enfermedad, el debate público se empobrece y a la misma vez se torna peligroso. Y acá está el problema que nosotros por lo menos empezamos a plantear desde nuestro lugar. Pero empezamos a plantear no solamente porque queremos debatir, sino porque también es porque el debate público se torna peligroso. Un poco lo que significa es eso, que esto se puede radicalizar en cualquier momento. Y además lo que dice Iván muy bien es que no tienen miedo de que se rompa todo. Las personas que quieren, digamos, que se rompa todo y dicen todo esto. Y termino con esto antes de meterme en una consulta de información que realizar al respecto. Otra cosa que a mí también me llamó la atención, que es algo de Hernán Lombardi. De hecho, lo dijo en una nota con Página 12, si no me equivoco. Hernán Lombardi dijo: Canal 7 era un cuerpo infectado de mala ideología. Perdón, lo dijo en diálogo con Radio 10, con el mismo Iván, si no me equivoco. Hernán Lombardi, en su momento titular de medios públicos, digamos, que un titular de medios públicos diga eso, te marca la agenda, indefectiblemente, ¿no? Y eso también está hablando de discursos que ya le preceden, además, porque, digamos, un titular de medios públicos no dice eso porque sí, porque está loco, sino evidentemente porque lo cree y porque además hay gente que lo segundea de alguna manera. Lo que yo decía al principio de la columna, ¿no? En función de vender o de un clic más o de más rating, se dice cualquier cosa. Y en definitiva, digamos, mi mamá siempre me decía un dicho que a mí me gusta mucho: la culpa no es del chancho, sino el que llega a comer, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos, evidentemente hay un público que está buscando eso, pero a la misma vez hay un medio que te lo da. Entonces es recíproco. Les dejo acá, le pongo play de alguna manera. Estuve hablando con Bernadette Califano, que ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y es investigadora del CONICET. Ella se dedica concretamente a políticas de comunicación y medios de comunicación concretamente, y esto es lo que me dijo con respecto a este debate que tan ricamente estamos dando. Más allá de el lugar de los medios como intermediarios entre los hechos y las audiencias, son actores empresariales, ¿no? Actores empresariales con intereses económicos y con un papel decisivo sobre el sistema político. En ese sentido, me parece que se puede decir que los medios son verdaderamente actores políticos, ¿no? Que tienen intereses propios y actúan para alcanzar determinados fines políticos y económicos. No todas las críticas que se hagan sobre los actores políticos, sobre temas de interés públicos y tampoco sobre el periodismo pueden ser consideradas como un ataque a la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión no es un derecho absoluto, puede estar sujeta a restricciones. Estas restricciones tienen que estar claras, tienen que estar establecidas por ley, orientarse al logro de objetivos legítimos, ser necesarias, proporcionales e idóneas. Pero, digamos, en Argentina no hay censura previa, ¿no? A lo sumo, cualquier acción puede estar sujeta a responsabilidades ulteriores. Yo a veces veo que dentro del periodismo como que se escudan, por ejemplo, con lo de las fuentes, muchas veces se escudan con lo de la confidencialidad de las fuentes, ¿no? Entonces, bajo ese lema, pueden decir cualquier barbaridad. Total, tienen como, entre comillas, el derecho de, si no quieren, no decir quién les reveló cierta información, ¿no? Pero hay como un abuso de eso. Y lo mismo sucede con lo de la libertad de expresión. Ellos pueden decir cualquier barbaridad y cuando alguien les dice algo ya enseguida es un ataque contra la prensa, la libertad de prensa, de expresión y eso. Y esto también es bajar la calidad del debate, ¿no? Y es no tener en claro cuáles son los límites de las cosas que se pueden decir y hacer. Obvio. A ver, lo que en definitiva debería ser el periodismo, y me parece que es lo más lógico, es darle las herramientas al lector para que el lector saque su propia conclusión, o el televidente o el radioescucha. O sea, yo te tengo que dar la mayor variedad de fuentes posibles, dado que el periodista no puede opinar sobre lo que no sabe, y esto es algo básico. Entonces, a la hora de decir algo, el periodista te tiene que decir: che, mirá que lo dijo él, yo no lo dije. O sea, el periodismo debería hacer eso. ¿Qué termina pasando? Que las notas o los artículos de información, que nosotros, obviamente que no son todos, ¿no? Tenemos que aclararlo, que hay periodismo muy bueno y muy rico, pero también está el que es barato, el que es el famoso clickbait, por ejemplo, que son, en el mejor de los casos, son
artículos monofuentes. O sea, una sola fuente de información para toda la información que tenés en la nota no tiene ningún sentido. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere arrancar con su bloque? ¿Pame? Yo. Me toca a mí. Bueno, ahora que ya hablamos del periodismo, ahora vamos a abordar el tema de los discursos de odio en las redes sociales. Que muchas veces hemos escuchado, por lo menos yo he escuchado, que se anexa casi naturalmente el tema de la proliferación de discursos de odio como si hubiesen nacido con las redes sociales, ¿no? Cuando en realidad no es así, lo hemos visto con los ejemplos que pusimos recién, hemos hablado de que son parte de los discursos sociales y que entonces vienen de larga data. El tema es que lo que hicieron las redes sociales fue multiplicar estos discursos de odio. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera de nosotros o nosotras que tenga una red social también es capaz de producir un contenido y replicarlo, ¿no? Entonces vemos cómo el funcionamiento de las redes y los comportamientos que también permiten las redes sociales nos pueden como ofrecer ciertas explicaciones de por qué se empezaron a masivizar, digamos, los discursos de odio. Entonces, bueno, lo que yo hice dentro de mis deberes fue agrupar hacer como una suerte de caracterización de cómo funcionan las redes sociales y justamente, como decía recién, qué comportamientos habilitan las redes sociales, ¿no? Como para tratar de entender un poco esto. Entonces, bueno, nos encontramos con redes sociales, entiéndase, Facebook, Twitter, Instagram, puede ser WhatsApp también, que es el surgimiento de un nuevo espacio como un lugar para expresarse, ¿no? A partir de que mucha gente se hizo redes sociales, personas que antes, como decía recién, no solían expresar públicamente sus opiniones, encontraron un espacio donde lo pueden hacer públicamente, ¿no? ¿Podrías ponerle un adverbio o una especie como de verbo para vos, Pam? Que, digamos, ¿cuál sería la característica principal en una o dos palabras de la red social en general para vos? ¿Cuál sería su actitud, digamos, en general? Además de expresar. ¿Es solamente expresar o además es sentar posición al respecto de algo? No, es sentar posición y además también es sentirse validado con la posición que uno tiene. Ahí me gusta. Que ahora eso está todo dividido en características, no lo voy a comentar. En fin, les decía, con las redes sociales, mucha gente que antes no expresaba sus opiniones públicamente, ¿no? Salvo tal vez entre una reunión con amigos o amigas o familia, empezó a encontrar un espacio donde poder hacerlo y que tenga otro público, ¿no? Un poco más masivo. Yo cuando armaba esto había pensado un ejemplo que es como si alguien, traduciéndolo a la vida no digital, es como si alguien se parara en su vereda y empezara a hablar y que todos los vecinos los escuchen, ¿no? Porque uno siente las redes sociales como un espacio propio donde uno escribe y pone y dice lo que quiere, pero que a la vez estás visto por los demás, ¿no? Entonces, salir a la vereda y pedir que vuelvan los milicos, no da. Y es más o menos así. ¿Vieron como cuando los pastores evangelistas se paran en las esquinas con megáfonos? No sé si alguna vez lo habrán visto, pero bueno, hay de esa gente. En fin, les decía, por un lado pasa esto. Y por otro lado también hay algunas cosas que podían generar pudor decirlas, ¿no? Decirlas así abiertamente o podían ser como políticamente incorrectas, pero al abrirse estos espacios propios de expresión pública, como que también encontraron el lugar en donde expresar las ideas, ¿no? Muchas de esas ideas que pueden destilar odio. Y vale destacar que las redes sociales, como ya dije recién, son un espacio donde la gente puede producir contenido, puede producir su propio contenido. Y esto no sucedió en muchos momentos de la historia donde todos y todas tenemos la posibilidad de producir nuestro propio contenido. Así sea un posteo y nada más, pero la gente dice, escribe, sube cosas. Y como otra de las características de las redes sociales es la llamada burbuja de opinión o cámara de eco, se sienten convencidos y validados de decir y pensar lo que quieran. ¿Qué es la cámara de eco? Ni hablemos del efecto psicológico que genera un me gusta, un comentario positivo. No, por eso. Ese es otro aspecto, pero también tiene un peso. Esa es la característica que sigue.
En fin, les decía, además de que, bueno, ahora nos encontramos con un espacio propio pero público para decir cosas, encima de todo, por el funcionamiento de las redes sociales, se nos va armando como una cámara de eco o burbujas de opinión, le pueden llamar de las dos formas, que esto es en base a la información que uno le da a los algoritmos, obviamente a través de me gustas, a través de publicaciones, a través de páginas, a través de grupos, de Facebook, por ejemplo. El algoritmo te devuelve de forma personalizada las cosas que vos querés ver. Entonces uno se encuentra con que no solamente puede decir y expresar cualquier cosa, sino que encima lo que consume va más o menos en la misma sintonía de lo que uno piensa. Ni hablar, ya les digo, si estás en un grupo de WhatsApp. Pensar todo esto, que las redes sociales son un toque, un experimento social a cielo abierto. Sí, y que aparte van generando nuevos modos de vincularse también. Porque, por ejemplo, esto que hablábamos recién de la cultura de la cancelación, ¿no es algo muy similar a bloquear o eliminar a alguien del Facebook? O dejar de seguir, sí, o silenciar, o lo que sea. Nosotros, cuando hablamos de burbujas de opinión, nos referimos a esto de que uno o una siempre ve y consume lo que más o menos te termina de convencer y lo que le da validez y legitimidad a tu universo de pensamientos, pero no es solamente una función del algoritmo, sino que también una misma, qué sé yo, puede ir eliminando gente o bloqueando o borrando porque no te gusta lo que dice, simplemente porque es adverso a lo que vos pensás o sentís. Es como que no es solamente una lógica de la red social propia, sino que también vamos aprendiendo ciertas prácticas que contribuyen a esto, ¿no? Que también un poco las redes sociales lo que quieren es que vos seas un usuario activo, interactúes, y por ahí con esas publicaciones que no son afines a tu cosmovisión del mundo no interactuás, porque no vas a putear del vecino porque puso que vuelvan los militares, sino que lo vas a ignorar o lo vas a bloquear, fin. Claro, es que a las redes sociales les sirve esta interacción, entonces por eso te pone con lo que vos estás de acuerdo, te muestra con lo que vos acordás. Un punto interesante también es que no conocemos el funcionamiento concreto de los algoritmos No. en una red social. Nosotros más o menos tenemos una presunción, pero en una red social dice, bueno, así funciona. No son transparentes, no son transparentes. Y esto de que no hay regulación de las redes, cuando hay ciertas cosas también se las toma como una invasión, porque, por ejemplo, Facebook ha estado bloqueando cuentas cuando detecta que hay comentarios racistas, xenófobos o insultos. Entonces las bloquea. Les bloquea la cuenta a los usuarios por un par de días y vuelven. Yo he leído muchas veces gente después quejándose porque Facebook les censuró su cuenta por una semana por haber puesto, no sé, chinos de mierda, ¿entienden? Entonces se genera como una especie de contradicción en esa gente, porque ellos toman a su Facebook como algo propio. Entonces, ir a regular algo tan propio o personal como la red social de uno, a muchas personas les puede resultar como invasivo, ¿no? Casi Entonces como hay que una generás un resistencia. mártir, incluso, digo, en un espacio virtual, pero es como, mirá, Claro. a mí Facebook me quiso cancelar, entonces estoy diciendo Sí. algo que es políticamente incorrecto y nadie quiere decir. Claro, sí. Pero bueno, esto no quita igual que las redes sociales eran un espacio donde mucha gente que antes tal vez no decía sus opiniones, ahora las empieza a publicar más abiertamente y se encuentra cómodo o cómoda justamente por esto que hablamos de las burbujas de opinión, ¿no? Alguien tal vez en una cena familiar le resultaba incómodo decir que volan los milicos. Pero se hace un Facebook, se hace amigos de un par más que más o menos ponen lo mismo y se siente validado para decir y con los militares estábamos mejor, o hay que matarlos a todos, o las feministas esto o las feministas lo otro, porque hay como todo un ambiente que le da legitimidad. El tema también me parece que pasa porque las redes están en una encrucijada en que no saben qué hacer concretamente con determinados discursos, ¿no? Claro, por ejemplo, ya yendo más a la política global, con Trump pasó que le empezaron a borrar publicaciones porque la información que él daba no era veraz, ¿no? Como por ejemplo, una vez que dijo que podía haber fraude en las elecciones, esa vez le marcaron en Twitter, por ejemplo, que era una información que no estaba chequeada, como advirtiéndole a sus seguidores, ¿no? Pero después Sí. otra vez directamente la borraron, entonces ni siquiera tienen como un protocolo, vamos a decirle, de qué hacer concretamente, y van como oscilando entre, bueno, te lo borro, te bloqueo, te advierto que esta Es información que no esto es es veraz. como Internet se vio desbordada, Internet, la lógica de Internet, la lógica de las redes se vio desbordada porque en realidad
estos espacios de interacción, empezando con los foros, después con los blogs, después con las redes, surgieron como lugares donde cada uno podía expresarse libremente, ¿no? Entonces cada uno podía decir lo que quería. El tema es que, bueno, después surgen estas cosas. Entonces te das cuenta que no se puede dejar que cada una diga lo que se le antoja, porque hay cosas que no se pueden permitir. Otra de las características muy comunes de las redes sociales es que además se apela a las emociones, y esto es muy importante en cuanto a la proliferación y réplica de los discursos de odio, ¿no? Porque en realidad tal vez no son datos concretos los que se expresen, sino algo que te genere ira o enojo o angustia o tristeza o alegría, pero bueno, como estamos hablando del odio, vamos a centrarnos más en las emociones negativas, ¿no? Y en general la lógica de las redes sociales nos generan emociones todo el tiempo sin que nos demos cuenta. De hecho, si entramos a Facebook vamos a ver que ponemos me gusta, me enoja, me divierte, me encanta, lo que sea. Entonces todo el tiempo están apelando a nuestras emociones. Perdón, lo que estaba pensando es que, por ejemplo, el periodismo, me di cuenta que muchas cuentas o periodistas terminan citando textuales de diferentes personas y protagonistas o de los mismos periodistas, que abren comillas como que lo dijo, y eso también me parece que apela un poco a la emoción del que lo lee. Sí, o incluso los títulos estos que hablabas recién del clickbait, ¿no? Que son las notas que ponen títulos llamativos o cosas llamativas para que entres y veas qué es lo que dicen. También apelan mucho a la emocionalidad, por ejemplo, cuando dicen tal destrozó a tal, que son también formas de inocular los antagonismos, ¿no? Porque estás hablando de destrozó, y por ahí le dijo dos pavadas, por ahí no lo destrozó nada. No, es mi opinión, vos tenés la tuya, respeto. Y eso ya es como una fuerte disputa. Como que también desde las propias palabras se va un poco polarizando y separando más todavía las posiciones políticas. Bueno, les decía, entonces los mensajes que suelen subirse a las redes son mensajes basados en opiniones o experiencias individuales. Entonces no hay muchas fuentes, no hay una elaboración sustentada de las cosas, ni en investigaciones, ni en datos concretos. Se basa todo en lo que es rápido, personal y, como les decía, generar emociones rápidas. A propósito de esto, hay un estudio que estuve leyendo, que creo que lo pasó Ro también, la mejor alumna del armado de este podcast, que se llama El antifeminismo en Twitter, que está elaborado por Miren Gutiérrez, Mariluz Congosto y María Jesús Pando. En realidad lo que van descubriendo es que los mensajes antifeministas que abundan, que ellos hicieron esta investigación en Twitter, a partir del hashtag Cuéntalo, no sé si se acuerdan lo que fue el hashtag Cuéntalo ya hace un tiempo. Ellas empezaron a ver los mensajes negativos que había a partir del hashtag Cuéntalo y abordaron a la conclusión de que la mayoría de estos tweets antifeministas están basados justamente en la opinión y sustentados en estereotipos. Hay pocos mensajes sustentados con datos. ¿Cuál es el problema? Es que se forman como ciertos líderes de opinión, ya sea en Facebook o en Twitter. Muchos pueden ser cuentas troll, otros no, que van publicando estas cuestiones, como ya decimos, mensajes basados en opiniones personales, sustentados con estereotipos y con una carga fuerte emotiva, y que después la gente replica y retuitea, o comparte o lo que sea. Y otra de las cosas que sabemos, quienes tal vez nos dedicamos un poquito más al análisis de medios, es que las cuestiones que son ampliamente compartidas se tornan en verosímiles después, ¿no? Porque les da como un rango de seriedad, un rango de verosimilitud, esa replicación. Entonces vos ves que hay algo que está súper mega compartido y tal vez lo compartís vos también, ¿no? Sin detenerte a reflexionar si en realidad eso es así o no es así. Esto suele suceder todo el tiempo en política, generalmente en Twitter, se generan tendencias y a partir de esas tendencias también se dan debates en la arena pública, en los medios de comunicación tradicionales, en los debates en las casas, etc. Un ejemplo que hemos tratado en Derivada es el de los presos, no sé si se acuerdan, que se dio también mucho a partir de los hashtags que se habían empezado a movilizar y la opinión que volcaba la gente en las redes sociales. Y por último, todo esto de la burbuja de opinión, de la compartida, de la verosimilitud de los mensajes, de las emociones, también está fuertemente sustentado porque las redes hoy nos
nos mueven el tiempo de nuestras vidas y de nuestras acciones con una temporalidad instantánea. Y esto es algo que también hemos hablado mucho. Hoy no hay mucho tiempo para sentarse a reflexionar ni investigar, sino que ves algo y lo compartís. Y ahí se generan los efectos de verdad. Y la gente que no está muy entrenada en esto de ver medios puede caer, digamos, en estas operaciones, ¿no? Así que bueno, estas son como las grandes características de las redes sociales, que a partir de ellas lo que hacen los mensajes de odio es replicarse a escalas masivas y no solamente en el plano nacional, sino también internacional. Quería agregar a todo esto que dice Pame, que la parte donde me siento más identificada y quizás sea el ejercicio que deberíamos hacer todos, digo, porque siempre nos parece que cuando se habla de discurso de odio en redes sociales, se habla de otro, de lo que el otro hace a mi colectivo. Es en esto del clickbait. Qué difícil que es leer un título y saber que te va a meter algo en la cabeza o que te va a hacer sentir mal incluso, te va a hacer sentir una especie de, no sé, de sensación de bronca, injusticia, odio, lo que sea, y igual darle clic. O sea, es casi imposible, es real que es casi imposible. Y bueno, eso me parece que empieza más a veces en este sentido para desandar todas esas prácticas quizás, en vez de pensarlo en alguien ajeno, digo, a ver, pensar en lo que el otro hace, pensarlo en uno, por esta cuestión de que, incluso como pasa con las fake news, que uno siempre piensa que comparte información fidedigna y súper chequeada, y a veces somos también vehículos de fake news. Bueno, ¿quién sigue en este debate? Bueno, lo que yo les quiero contar hoy es un poco cómo se va desarrollando la lógica de los discursos de odio por fuera de las redes sociales. Porque siempre se habla de, che, ¿qué hace Facebook? ¿Qué hace Twitter? ¿Qué hace Instagram contra los discursos de odio? A Facebook incluso le hicieron un boicot financiero a algunas empresas porque no tomaba acciones contra estos discursos. Pero el tongo está afuera, posta. O sea, hay foros, hay lugares donde se organiza, donde se explica un poco cómo el mundo en el que vivimos, ¿no? Y eso para mí, o sea, según mi forma de verlo, es porque los medios tradicionales están en una crisis, cada vez menos consumo, en sentido, por ejemplo, Babi Echecopar, que lidera su franja de rating, pero tiene 5 puntos, son 500.000 personas y en un universo bastante grande, o sea, sigue siendo poco. Entonces hay mucha gente que como el interés de los medios, que no es el interés de mejorar el debate público, sino el interés comercial, el interés particular, ha quedado bastante desnudo, sobre todo en estos últimos años. Van a buscar verdades por fuera del sistema de medios tradicional, y puede ser en redes sociales, por ejemplo, pero en estos foros como 4chan, 8chan, Voxd, Reddit, son foros que no nacieron para esto, pero tienen un apartado de política, y ahí se ve que gente que no tiene ideas democráticas, vamos a decirle, encontró su lugar de expresión. Porque el único límite que tienen estos foros es el de la pornografía infantil. Después se lavan las manos y dejan que todo pase. Y esto puede tener consecuencias materiales muy concretas, y ya las tuvo. Tenías 2 casos, ¿no, Nach? 2 casos muy concretos. Así es. La masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, ustedes se acordarán del tirador que transmitió en vivo por Facebook cómo asesinaba a 51 musulmanes, que obviamente lo trataron de loquito, lo trataron de mirá este chiflado, menos mal que acá no pasa, como vamos a ver en este video que les voy a mostrar ahora, que volviendo al caso de que necesitamos un mejor debate público, bueno, vamos a ver qué decían los medios nacionales cuando pasó esto. Que es un joystick inalámbrico, se transformaba en un arma de verdad. Sí. Esto que empieza siendo un juego, porque esto lo juegan los pibes. Sí. ¿A partir de qué edad? Desde los 12, 13 años hasta los 20, 24, bueno, 30. A ver, ¿pueden creerme ustedes? Porque además se los vamos a mostrar hasta qué punto esto puede poseer a un niño
Acá Marisa dice, hay registro de chicos más pequeños. Pero mucho más jóvenes, de 7 años, de 6 años, Bueno, que ya están jugando con él. Como ven el nivel del debate público en Argentina, los periodistas no hicieron la tarea y no fueron a buscar un poco, profundizar un poco sobre el tema, ¿no? Decían, Argentina es más difícil, me parece que pase esto todavía porque no hay una comunidad tan organizada. Si hay argentinos que participan en estos foros que son en inglés y después hay un foro en castellano que es Boxed, pero todavía no vemos ningún signo de que haya tanta organización como fue la matanza de Christchurch, que quien la realizó dejó un manifiesto de por qué lo hacía, un manifiesto de hecho con muchas páginas citando memes, y un poco lo había anticipado, se habían anticipado estos dos asesinatos, otro que fue en Texas también, se habían anticipado en estos foros, así que sirven como forma de aglomerar una comunidad que es una comunidad compuesta principalmente por varones que no están contentos con esta etapa del capitalismo o de esta etapa del mundo, de cualquier aspecto que se quiera ver del mundo hoy, ¿no? Como estamos creo que todas y todos, pero lo que ellos promueven es una salida por derecha, ¿no? Así como en su momento hace años y ahora un poco menos, pero sigue estando la salida por izquierda, que el capitalismo no da más, bla bla bla, pero dice no, esto se arregla con más capitalismo, con menos inmigrantes. De hecho, uno de los manifiestos que dejaron después de el de Nueva Zelanda habla de un genocidio blanco, ¿no? Una teoría conspirativa que dice que a la etnia blanca se la está asesinando poco a poco para que desaparezca gradualmente. Decíamos que es una derecha anti-establishment por un descontento porque se cree que la sociedad occidental está en decadencia por una serie de valores que se promueven. Otra cosa, Nacho, perdón, ¿no? Pero que también me viene a la cabeza es que todas estas comunidades como que también ven que están emergiendo movimientos que tienen posibilidades reales de empezar a modificar justamente los valores que rigieron en la sociedad durante mucho tiempo. Entonces, actúan no solamente desde el odio, sino también un poco desde el miedo que les genera que empiecen a verse cambios en estos valores que movilizan sus vidas. Totalmente. Bueno, por eso... Es la reacción, justamente. Digamos. Claro. Pero, a ver, a mí lo que me choca más de todo esto es que no es una derecha conservadora como nosotros conocemos, que el espacio de derecha, el arco político ideológico, es conservador en el sentido de que no quiere promover determinados cambios. Acá es una derecha anti-establishment. Eso es, digamos, la principal novedad, ¿no? Más destructiva todavía. Bueno, lo que pasa con estos asesinatos, que además, digamos, fueron bastante... Le hicieron el juego a ellos. Lo que pasó con el de Nueva Zelanda fue que generó cambios en la política de tenencia de armas. Entonces le da lugar a que estos sujetos se victimicen. Y después, además, fue inspirador para el que realizó el de Texas, que fue un tiroteo en un Walmart. El de Nueva Zelanda dejó 51 muertos y el del Walmart dejó más de 20 y la mayoría eran mexicanos. Digo, no es que eligió al azar. Y lo otro, para cerrar con esto breve, primero que el tema acá no es cerrar estos foros, porque siempre por H o por B te aparecen, sino que es un debate inconcluso, ¿no? ¿Qué hacer con estos discursos? Estados Unidos, de hecho, después del tema de lo ocurrido en Texas, lo que planteaba es, bueno, aunque sean ideas fascistas y no democráticas, no vamos a meternos ahí, pero cuando se pasa la acción, ya eso se considera terrorismo. Se empezó a considerar terrorismo, el FBI se empezó a meter con eso. Pero el camino no es la censura, porque además le das lugar a la victimización. Sí, a que se victimicen. Entonces sí. Les haces el juego, ¿no? Porque además siempre, por H o por B, terminan yendo de nuevo. Pero también me parece la vinculación con las redes sociales no es que dejan las redes sociales, sino que es como una fábrica de, primero, un discurso de, bueno, el mundo es así porque tal cosa, mucha teoría conspirativa, pero después hay que ir a las redes y, por ejemplo, los memes que se hacen ahí se empiezan a esparcir por las redes. Digamos, no se queda ahí porque si no sería muy endogámico, ¿no? Bueno, Entonces, de hecho, ya escuchamos muchas de las teorías conspirativas claro, que salen de esos lugares, no nos ahí son están los ajenas. think Ya, tanks. entonces eso quiere decir que tienen un nivel de viralización que es mucho mayor. O sea, no sabemos de dónde vienen, pero todos, sin embargo, escuchamos hablar de eso. Bueno, ahí tenés
el tema de las teorías conspirativas es que terminás a los medios tradicionales no pueden dar respuesta, lo cual me parece lógico porque tampoco hay respuesta para todo a veces. Y vos vas y te metés en un foro y empezás a encontrar la respuesta a un montón de cosas que vos no tenías. Al final terminás igualando, digamos, discursos conspiranoicos sin sustento empírico con por ahí laburos periodísticos grosos que por ahí no te pueden dar respuesta porque no todo tiene respuesta, claro. Pero como la otra es una explicación más fácil, ayuda a tu cosmovisión del mundo, dice ahora me cierra por qué pasó esto. Tranquiliza mucho eso. Tranquiliza y además también muchas veces está expresado, escrito o lo que sea de una forma en que todos y todas puedan entenderlo. Muchas veces hay periodismo tal vez muy bueno o documentos muy buenos, pero que pecan de un cierto academicismo que hace que quede alejado de la gente de a pie, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces vos por ahí te matás haciendo una explicación, pero después te das cuenta que te empantanaste en tus términos y no te entendió nadie. Totalmente, y además siempre el atractivo de las teorías conspirativas, que ya lo hemos hablado, que siempre está bueno. Sí. Siempre hay un poquito de morbo. Claro, siempre, ahora entiendo, yo sé algo que la mayoría de la gente no sabe, porque yo abrí los ojos, de alguna forma. Claro. Así que nada, creo que dije todo. Bueno, amigo, muy bien. El aplauso para vos. Roxy. Bueno, sabemos que si bien estos discursos pueden estar en las sociedades, realmente para que tengan algún tipo de, digamos, de incidencia, lo que tiene que pasar es que la política básicamente empiece a representarlos. Esta cuestión que venimos hablando, que son cosas tremendas, o sea, son genocidio, estamos hablando de discursos que tienen alto voltaje de odio, pero sin embargo pareciera como que queda ahí en un espacio en el que no tienen representación en la política, y yo les vengo a decir lo contrario. Voy a abrir un par de paraguas para contarles que no es que estamos viviendo en la Alemania hitleriana, pero sí, hoy los discursos de estos que venimos nombrando, a partir de toda esta emocionalidad, la temporalidad de la que habló Pame antes, esta cuestión de ciertos procesos que antes se daban en muchos años, hoy se dan en tiempos más cortos, la cuestión de la emocionalidad fuerte a la que apelan las noticias, a la que apelan las redes sociales, a la que apelan, bueno, básicamente cualquiera que interpele una sensación en la otra persona para generar este caldo de cultivo de los discursos de odio, se pueden vehiculizar en la política, y es muy redituable además. María Esperanza Casullo tiene un texto, el título es ¿Por qué funciona el populismo?, en el que se habla de esta cuestión de que existen discursos de odio que encarnan populismos de derecha, populismos de izquierda. Ella dice que es una herramienta del discurso, es decir, que no tiene ideología per se, pero que muchas veces vehiculizan estos discursos de odio para ganar elecciones, por ejemplo, o para garantizar gobernabilidad, y ella traza algunas similitudes entre los populismos de izquierda que hubo en América Latina con Cristina Fernández, Evo y Lula da Silva, más Correa también, para garantizar gobernabilidad, trazar lo que es un enemigo, un adversario político y como culparlo de todos los males. Bueno, en la derecha pasa algo similar, de hecho por eso ella dice que es una herramienta discursiva, y eso genera la polarización del debate en la que estamos hablando. Ya sabemos que esto está pasando en la política en el mundo. Entonces, en ese sentido, a mí me interesaba resaltar que es importante que se hable de esto, porque es importante que se desarticule, porque esta reacción de derecha, de ultraderecha, no democrática, de la que estamos hablando, lleva básicamente a cambiarle la vida a muchas personas, para nosotros sudamericanos, latinoamericanos, para cualquier minoría, para las mujeres, para el colectivo LGBT, para movimientos como el Black Lives Matter, supone que ese discurso de odio existe, tenga representación política, supone una vulneración a sus derechos, porque se van a implementar políticas en esa dirección, no es que es inocuo. Entonces, en ese sentido, hablarles un poco de los distintos partidos políticos que son representativos en el mundo y que tienen algunos,
digamos, una columna vertebral en cuanto al sentido para que veamos ciertas continuidades. Por eso quería remarcar bien que el concepto de populismo está en disputa en este momento, digo, nada está escrito en piedra, digamos, y tampoco quiere decir que los partidos políticos que vamos a nombrar ahora sean fascistas o sean nazis, pero sí tienen estas continuidades de reacción de ultraderecha que les venía mencionando. Uno que escuchamos hablar seguido, quizás sea por la cercanía del lenguaje y porque es muy divertido cómo debaten en el Parlamento, es Vox. Otra de las características que marca María Esperanza Casullo es la cuestión de que esos partidos políticos que van a encarnar esos discursos de odio generalmente surgen en momentos de crisis. Al respecto, hay que decir que Vox nace en el 2013, se desprende del gobierno de Rajoy, con muchas críticas hacia él, pero eran parte, digamos, de la coalición, algunos de sus representantes, y tiene algunas cosas que ustedes van a darse cuenta solos, que después las vamos a ver en otros partidos políticos, como por ejemplo, que es ideológicamente nacionalista, es católico, antiaborto por supuesto, en ese marco, están a favor de una política que se va a replicar en Brasil después, que es el PIN parental, que es básicamente educación on demand, o sea, los padres eligen la educación que van a recibir los hijos, y con esto me refiero sobre todo a, por ejemplo, educación sexual. O sea, si no quiero que mis hijos tengan educación sexual, en la escuela no les pueden enseñar, por ejemplo. Sí, y que está todo emparentado, esto de las comunidades. Por ejemplo, uno de los gurúes de Vox es Agustín Laje, que es lo que hablábamos recién, sin las redes sociales y sus seguidores. Tal vez él no tendría tanta trascendencia en la vida política, pero la tiene a partir de lo influyente que es en redes sociales. En ese sentido también quería destacar otras cosas que esto lo tienen en común varios partidos políticos que ahora tienen este discurso que es lo euroescéptico. Con esto me refiero a posiciones en contra de la Unión Europea, dejar el euro. También ahí hay una disputa de los países más poderosos respecto de los países que están siempre en crisis, como Italia, Grecia, que necesitan salvatajes del resto de la Unión Europea. Entonces esos discursos también parten de ahí. Y bueno, por supuesto antifeminista, porque nunca falta esa descripción. Y también islamofóbico. Sobre esto les traje una intervención de Pedro Sánchez, presidente de España por el PSOE, en el que hace un recorrido de lo que viene sucediendo en España respecto de este discurso de odio del Vox y cómo va creciendo. Los invito también a buscarlo y ver la intervención completa, porque hace un recorrido de lo que estamos hablando ahora, que es de en Europa los discursos de odio y los partidos políticos de ultraderecha. Acabar este repaso sin hablar de otros países significativos, como pueda ser Holanda, como pueda ser también Austria. Los partidos de ultraderecha no alcanzaban ni siquiera 2 décimas porcentuales en 2008. Todavía en 2015, la ultraderecha en sus primeras elecciones generales obtuvo menos de 60.000 votos en nuestro país. En las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, se convirtió en la tercera fuerza política nacional con un 15% de los votos. La verdad es que se agradece que reconozcan que son la ultraderecha de este país. Bueno, chascarrillo mediante, divino para enmarcar también, como hablábamos antes, esta cuestión de que ellos nunca se reconocen, salvo cuando tienen que reconocerse tercera fuerza. Quería pasar a, por ejemplo, Francia, que tiene un partido político que llegó a ser, o sea, que podría haber sido gobierno en Francia hace 3 años, estoy hablando de la Agrupación Nacional, pero que también me interesaba ver las continuidades respecto del discurso que tienen. Y, por ejemplo, se habló de endurecimiento de penas. Se habló hasta de pena de muerte. Marine Le Pen dijo en una entrevista que esa era una de las medidas que se podía debatir, plebiscitar, que esto también es un juego muchas veces, plebiscitar algunas cosas que en otros momentos, como para instalar debates, digo, ¿no? También esta cuestión de abandonar el euro, porque Francia es uno de los países más importantes de la Unión Europea y también tiene este discurso muchas veces de que hay otros países que lo arrastran con el euro, que se está volviendo débil y otro montón de cosas. En este sentido también habló de políticas de control de fronteras.
este partido político abogó por este tipo de políticas en un momento en el que hubo una crisis de migraciones muy importantes en Europa. Y quería pasar también, vimos algunos países de Europa, quería pasar a Estados Unidos, que es otro de países de los que proclaman las instituciones fuertes, y ahí se me va a mezclar un poco el discurso con algo que venía contando Nacho, porque ustedes saben que hace poco, sobre todo en los discursos de Trump, se viene hablando de la alt-right y la alt-left, que vendría a ser la derecha alternativa. Trump muchas veces habla de la alt-left, o sea, la izquierda alternativa, como para poner un contrapunto, pero lo cierto es que la derecha alternativa existe y tiene funcionamiento, y son literalmente jóvenes corriendo por derecha a la casta dirigente conservadora de Estados Unidos. ¿Qué dicen básicamente? Que han abandonado, digamos, los predicamentos que tenían respecto de la derecha histórica, digamos, y han retomado algunos puntos del progresismo. De ahí, cosas como, por ejemplo, el marxismo cultural y todo este tipo de teorías conspirativas, que muchas tienen así en 4chan, por ejemplo, y en todos estos espacios a los que no llega nadie salvo usuarios anónimos, y cómo funcionan esas comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, en los medios progresistas se los menciona como nacionalpopulismo, porque tienen si bien son muy heterogéneos, porque la verdad es que es un movimiento que a priori pareciera muy transversal, tiene voceros, no tiene representantes políticos, sí tiene una columna vertebral en el supremacismo blanco, en el racismo explícito, o sea, se comparten patrones con Vox, con el partido Marine Le Pen también, y bueno, de antifeminismo, de anticomunismo, que está ahí, el anticomunismo está anclado en Estados Unidos, eso era como cantado. Y respecto de esto, o sea, si bien yo les decía que es un movimiento que no tiene representantes, se les atribuye que Trump haya ganado las elecciones. Y ahí hay algo de verdad y hay algo de mentira, porque en 4chan se hizo mucho movimiento, organización de redes sociales, de movilizar hordas de trolls para que gane Trump, y ellos mismos se dan en la estrellita dorada porque haya ganado Trump. Pero obviamente que una batalla de memes no va a ganar una elección, pero sí puede generar como esta sensación de convencimiento de las personas por cierto contenido producido, y en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces, si vos estás lo suficientemente convencido, vas a salir a votar, de lo contrario, no vas a salir a votar, y quizás eso puede haber generado algún movimiento en la aguja, pero no es algo tan... no se puede traspasar tanto. Y por último quería pasar a América Latina, porque, o sea, está todo bien con qué pasa allá, pero qué onda, cómo nos toca a nosotros. Y, por supuesto, primero íbamos a hablar de Brasil y su bancada BBB. Yo imagino que todo el mundo escuchó hablar de la bancada BBB, pero para los que no la conocen, es la bancada Bala, Buey y Biblia. Bala por los armamentistas, B de Buey por ruralistas y B de Biblia por evangélicos. Bueno, les cuento un poco la agenda legislativa que tuvieron, por ejemplo. En algún momento, la reducción de la mayoría de la edad penal, la derogación del Estatuto del Desarme, la creación del Estatuto de Familia, que prohíbe la adopción a parejas homosexuales, el Estatuto del No Nacido, que otorga derechos al feto y prohíbe el aborto incluso en casos de violación, la inclusión del aborto en los crímenes atroces y la penalización, y acá se me caen todos, a la discriminación homosexual. O sea, penalizar porque aparentemente a los heterosexuales los discriminan. Bueno, Brasil, lo cierto es que es un caso en el que, por ejemplo, el periodista... Vemos un patrón igual, ¿no? De la victimización constante. Bueno, ahí vemos la victimización. Vemos el discurso claramente anti-LGBTIQ, creo que lo mencionamos en todos los partidos políticos. Vemos el discurso antifeminista en todos. El islamófobo también. Hay ciertos patrones que podemos marcar como que están siendo parte de las agendas de estos partidos políticos. Y bueno, y respecto de Argentina, que lo dejé para el final,
para que lo pensáramos un poco juntos también. Digo, a mí me parece que hay muchos representantes ignotos que tienen visibilidad en las redes, es cierto, pero que son ignotos y que no tienen una acumulación real. Sabemos que no existe todavía un representante de esos discursos, no sabemos ni siquiera qué tan arraigados están esos discursos de odio, sabemos que hay un núcleo duro, no sé, antiperonista, machista, digo, de sectores evangelistas o pro vida o antiderechos, digamos, pero no tienen como un candidato y no están articulados y organizados como sí en los otros países que vimos. Me parece que ahí hay un tema también de cómo es del sistema político argentino hoy, que son dos grandes coaliciones que aglomeran un montón de distintos discursos y por ahí tenés antiderechos tanto en el peronismo como en Cambiemos, ¿no? Digo, y tenés esos discursos de mano dura de los dos lados también, pero eso un día, por descreimiento o lo que sea, sí puede tener asidero en otro tipo de organización política. Después sí tenés la izquierda y la extrema izquierda, la extrema derecha con un porcentaje muy menor. Yo a eso le agregaría que esos vasos comunicantes que hay entre esos dos sectores que en otros países están siendo antagónicos en este momento, me parece que se pueden romper con el simple hecho de, digo, un día nos vamos a cansar respecto de toda esta cuestión de las redes sociales, de lo que hablaba Pam, de las sensibilidades que nos generan y la poca percepción de lo que estás pensando el otro. Se pueden cortar porque la política te lo demanda. A eso iba yo con toda esta explicación. Hay veces la política te lo demanda en el sentido de que vos podés querer vehiculizar en algún momento, porque te das cuenta que hay un nicho de votantes y electores. Digo, Macri endureció su discurso hacia el final de la campaña, no porque solamente, digo, quería sostener un núcleo duro, sino porque además estaba representando más acabadamente a determinadas personas y vehiculizando determinado discurso. Bueno, respecto a esto, yo lo que pensaba un poco entendiendo que quizás a veces nos pasa que estamos hablando de discursos de odio, estamos hablando de, no sé, de gente que conocemos en Facebook, en Instagram, amigos nuestros que a veces tiran algún comentario como este. Me parece que hay veces que para salvarnos del fascismo en sus discursivas, lo que hay que hacer es simplemente marcarlo en una discusión y comunicarse básicamente, digo, hablarlo abiertamente y argumentar, porque así es como se desploma, digo, es una casa de naipes al fin y al cabo. O sea, en muchos lugares del mundo hay organizaciones que son de gente que estuvo en comunidades de odio, que estuvo en partidos políticos de odio y de una forma o de otra se dio cuenta que estaba mal y buscó grupos de apoyo. Sí, muy interesante la verdad. O por lo menos o sea, es interesante la postura que tenemos que tomar y sobre todo lo taxativos que tenemos que ser, no por cancelarlos a ellos, porque ellos no nos están cancelando a nosotros en teoría, sino como que el debate, el que se enoja pierde, básicamente en el debate. Entonces no podemos darles el lujo, me parece, de ganarnos de alguna manera, o de que sus argumentos le ganen al raciocinio, me parece. ¿Y para qué comunicamos o para qué, o sea, existimos en una sociedad si no estamos interpelando al otro también? Porque se supone que si uno tiene, digamos, si uno quiere vivir en sociedad, en algún momento va a tener que comunicarse con el de al lado. Bueno, esto es lo que hablábamos con el tema de la construcción de consensos y de buscar puntos en común que nos permitan avanzar hacia otros estadios de la sociedad, por ejemplo, y que no quede todo tan estático en donde nadie puede convencerse de nada porque ya todos tenemos una posición tajante. Bueno, sin más preámbulos, además obviamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, en @derivadapolítica en Instagram, derivadap en Twitter. Hoy hablamos mucho, creo que lo merecía así el capítulo, pero les mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Chau.